Hola, hola, espero que se encuentren bien. En este momento vamos a seguir con el proyecto titulado Contribuciones a la ciencia de la lógica, que ofrece el seminario permanente sobre estudios de Hegel en la UAM Iztapalapa. En este momento vamos a presentar al doctor José Luis Martínez Hernández, quien es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente es profesor de estudios medios superior. En esta ocasión vamos a presentar la conferencia titulada La Reflexión y sin más por el momento los dejo con José Luis. Inicio con la exposición. La reflexión en la ciencia de la lógica. El tema de la reflexión es tratado por Hegel al inicio de la doctrina de la esencia, por lo que es de ahí de donde partiremos para arribar a nuestro concepto, tratando de ver cómo él mismo emana de la lógica interna del pensar en la marcha emprendida por éste para pensarse a sí mismo. Sin embargo, hagamos antes un par de prevenciones. En la vida cotidiana creemos saber lo que son las cosas a través de la experiencia directa con ellas. Creemos encontrar su verdad en su inmediatez y es así que presumimos ir tropezando de vez en vez con lo verdadero. Sin embargo, la filosofía surgió precisamente como aquel ejercicio del pensamiento que tiene como finalidad el llegar a saber la esencia de las cosas, lo que éstas son de verdad, para lo cual plantea que ella, la verdad de las cosas, se encuentra más allá de su inmediatez. La forma en la que aparecen las cosas vendría a ser en realidad algo así como el cascarón detrás del cual yace su esencia. La apariencia del mundo sería la fachada dentro de la cual se esconde un arjé, una idea, una sustancia o una esencia que será la verdad del mismo. La filosofía se propone justamente atravesar este telón que la encubre a través de la reflexión. Reflexionando sobre las cosas es que, se nos dice, podemos alcanzar la verdad de las mismas. La reflexión filosófica no es más que una desconfianza hacia la inmediatez, pues levanta la suspicacia de que las cosas no son realmente lo que ellas mismas muestran ser de inmediato. Genera la sospecha de que son algo más de lo que aparentan, y es justo por esta sospecha que la filosofía encuentra su razón de ser. No obstante, cuando se nos dice, por un lado, se encuentra la cosa como un objeto, bajo una cierta apariencia, y por el otro lado, un sujeto tratando de hallar su esencia, tenemos ya un problema filosófico en sí, el de un dualismo entre el objeto y el sujeto de conocimiento. Dualismo bajo el cual lo que es esencial aparece en un lado o en otro, ya sea en el sujeto, ya sea en el objeto. Según la filosofía en cuestión, esto puede variar, sin poder definir con certeza qué es lo esencial con exactitud. Para algunos, la esencia está en el objeto, en alguna o en algunas de sus propiedades. Para otros, lo está en el sujeto. Para algunos más, se halla en otro lado, en un más allá. E incluso para otros tantos, ni siquiera existe algo así como la esencia de las cosas. La filosofía de Hegel también aborda principalmente dentro de la ciencia de la lógica el tema de la esencia, aunque habrá que advertir de inicio que no adolece del problema señalado para ubicar la esencia en algún u otro lado. En esta obra no hay ya una separación entre el sujeto y el objeto de conocimiento, sino que lo que hay es una unidad demostrada de ambos como momentos de un único proceso abarcante. No existe, pues, tal como en otras filosofías, una separación entre el ser y el pensar. Aquí no es que el pensamiento, piense a aquel, al ser, sino que se trata de una autodeterminación de la propia unidad de ambos. En cuanto son una plena unidad, cuando se dice pensamiento, también se está diciendo ser, y cuando se dice ser, también se está diciendo pensamiento. Así, cuando en la lógica se da inicio con el ser, no habría que interpretar esto como una recaída metafísica, pues dicho ser lógico no es algo dado en la experiencia y determinado por un pensamiento ajeno al mismo, sino que ha de ser entendido como la unidad entre el sujeto y el objeto, esto sí, de la experiencia. Esta unidad es referida por Hegel en su obra simplemente bajo el término de pensamiento. Y la lógica no es otra cosa que el pensamiento del pensamiento. Entiéndase y de ahora en adelante como la unidad sujeto-objeto. Pensamiento que justo en el brío por pensarse
se da diferentes determinaciones convirtiéndose al momento en ellas mismas. De modo que, al darse la determinación más abstracta del ser en el intento de pensarse libre de presupuestos, el propio pensar se presenta como el ser mismo, como también lo hará con la esencia y con el concepto más adelante. De ahí que lo lógico será decir, como de hecho lo hace la obra, que el ser se piensa o se determina a sí mismo, e igualmente válido será decir entonces que la esencia se reflexiona a sí misma o que el concepto se concibe a sí mismo, pues para estos momentos del desarrollo el pensamiento habría transmutado ya en esencia o en concepto respectivamente. Esta unidad en Hegel entre el ser y el pensar, o entre el objeto y el sujeto, trae profundas consecuencias con respecto al cómo concebir el tema de la esencia. Como he dicho con anterioridad, cuando en filosofía se piensa en la esencia, se piensa en la esencia de algo, de una cosa u objeto. No obstante, en el caso de Hegel, al no existir esta separación, su abordaje consiste en algo distinto, pues se trata de pensar la esencia, no de una cosa, ni tampoco del pensamiento, entiendas este como facultad, sino de pensar la esencia como el pensar mismo, recordando que dicho pensar no es sino la unidad sujeto-objeto. Cuando en filosofía se dice que la esencia es aquello que hace ser a una cosa lo que es, se está suponiendo un dualismo entre el ser de la cosa y su esencia identificada por el pensar subjetivo. Para Hegel, sin embargo, en tanto se puede demostrar que no hay una tal dualidad, que el ser es ya la unidad alcanzada entre el sujeto y el objeto, o que el ser no es más que el pensar, no se puede hablar de la esencia como quien habla de un dato, sino que se tiene que remitir a un proceso. En este sentido, la esencia sería igualmente la unidad, ahora más libre, de sujeto y objeto, por lo que Hegel trata de mostrar que tal esencia no es algo distinto del ser, sino que aquella es este mismo en su propio devenir, en su movimiento lógico, que a fin de cuentas no puede ser sino un reflejo de sí, pues nada externo hay a su unidad, pero que justo al momento de reflejarse sobre sí, deja de ser el mismo y se convierte en esencia. Así, la esencia es reflejo, o sea que es reflexión, un retorno así. No obstante, esto es algo a lo que todavía tenemos que llegar y que justo es el motivo de la exposición. ¿Cómo es que para Hegel la esencia es reflexión? Por ahora, vale hacer una precisión más, pues, derivado de lo antes dicho con respecto al dualismo en la filosofía, la manera de concebir la reflexión aquí también es distinta. Comúnmente se entiende la reflexión como la capacidad de un sujeto pensante de repensar una cosa o un objeto, ya sea este interno o externo, para comparar sus determinaciones. Pudiera parecer una concepción general, pero incluso filósofos como Kant comparten el carácter subjetivo de la reflexión que se percibe en esta definición. Cito la crítica de la razón pura. La reflexión no tiene que ver con los objetos mismos, sino que es el estado del espíritu en que nos disponemos primeramente a descubrir las condiciones subjetivas con las que podemos llegar a conceptos. Es la conciencia de la relación de las representaciones dadas con nuestras diferentes facultades de conocimiento. Fin de la cita. Se observa aquí, pues, una separación entre el objeto de conocimiento y la reflexión propia del sujeto, a través de la cual éste puede vincular sus experiencias con sus facultades cognitivas. Es así que tanto la doctrina kantiana como el sentido común, la reflexión es considerada como algo perteneciente solo al sujeto. Dice Hegel, cito, la reflexión viene tomada de manera habitual en un sentido subjetivo, como un movimiento del juicio que va más allá de la representación dada inmediata, y busca para esta determinaciones universales, o las compara con ella. Fin de la cita. Para Hegel, esta consideración de la reflexión arrastra el problema antes mencionado del dualismo en filosofía, que separa entre un objeto reflexionado y un sujeto que reflexiona sobre él. En rechazo abierto a esta postura, Hegel especifica el modo en el que ha de considerar la reflexión dentro de su obra. Cito: aquí no se trata ni de la reflexión de la conciencia, ni de la más determinada reflexión del entendimiento, que tiene por determinaciones suyas lo particular y lo universal, sino de la reflexión en general. Fin de la cita. La reflexión en general aquí se refiere entonces no a una facultad del sujeto,
sino un modo de presentarse de la unidad sujeto-objeto en su propio desenvolvimiento. Ahora bien, esta concepción de la reflexión no se alcanza más que por el desarrollo del propio concepto de esencia. Entremos, pues, sin más a este desarrollo. De la misma manera que en filosofía el sujeto no se contenta con las cosas inmediatas, tal como se le presentan de inmediato, sino que busca detrás una esencia que le muestre su verdad, así también en la ciencia de la lógica, el pensar no se conforma con el ser, que es lo inmediato, sino que, cito, el saber quiere conocer lo verdadero, lo que el ser es en sí y para sí, por lo que este saber no se está quieto cabe lo inmediato y sus determinaciones, sino que lo atraviesa de parte a parte, con la presuposición de que detrás de este ser hay un algo, otro, que el ser mismo, y de que este trasfondo constituye la verdad del ser. Fin de la cita. El pensamiento busca profundizar dentro de sí mismo para hallar lo que es esencialmente el ser, pero no para encontrarle como un dato oculto, estable y esperando a ser hallado, sino como el proceso mismo de pensarle, pues como dice Hegel, la esencia es solo producto, cosa hecha. Ella no es, pues, un sustrato escondido que se descubra de una vez y para siempre, cuanto conocimiento que se alcanza pensando aún más en ser, ya que tal conocer, se abren comillas, no se encuentra inmediatamente cabe la esencia, ni dentro de ella, sino que comienza a partir de otro, del ser, y tiene que hacer un camino previo, el camino de sobrepasar el ser o más bien intrapasar a este. O, como enfatiza Hegel más adelante, la esencia proviene del ser. En esa medida, no es inmediatamente en y para sí, sino un resultado de aquel movimiento. Fin de la cita. Se puede decir, hablando de manera impropia, que después de pensar al ser bajo sus categorías, este resulta ya indeterminable, pues al tratar de pensarle restringidamente como ser, se muestra como algo indiferente y absolutamente contradictorio, por lo que ya no puede ser pensado más que como ser, ya no puede ser pensado como ser, sino a tener que ser pensado como esencia. En su transformación en esta, lo que permite de alguna manera seguir pensando al ser es la transformación, aunque claro, ya no se tratará del ser como tal, sino de aquello en lo que éste derivará después de haber sido negado por la esencia. Se presentará como algo inesencial, como pura apariencia, como algo puesto. En cuanto el ser no se está en otra cosa que en lo negado por la esencia, este será el punto desde el cual nos podemos referir aún al ser. De ahí que la verdad del ser, dice Hegel, es la esencia. En tanto la esencia constituye la verdad, es decir, aquello en lo que el ser deriva y lo que todavía permite referirse a él, constituye su pasado. Por supuesto, un pasado no temporal, sino lógico. La esencia, afirma la lógica, es el ser pasado, pero ser pasado carente de tiempo. La esencia solamente es pasado en tanto verdad del ser. En otras palabras, ella es el haber sido del ser. Con el fin de hacer más asequible la exposición y considerando que el sujeto de la lógica no es otro que el pensamiento, entendido como unidad sujeto-objeto, en sus distintas formas de autodespliegue, cuando en adelante me refiera al ser, emplearé la expresión pensamiento como ser, mientras que cuando me refiera a la esencia, haré uso de la expresión pensamiento como esencia para sustituirle. Recapitulando, ahora bajo estos términos, hemos dicho entonces que el pensamiento como esencia es la verdad de sí mismo, como ser, y por tanto representa su propio pasado. Al constituir su pasado, la esencia se alcanza cuando el pensamiento como ser recuerda, no que fue, sino que en realidad es esencia. Es ahora cuando empezamos a concientizar que, en su desarrollo, el pensamiento como ser no estaba desde el inicio sino yendo tras de sí para pensarse esencialmente. Cuando se interioriza, cuando vuelve sobre sí en un movimiento de reflejo, el pensamiento como ser se concibe entonces como esencia. Dice Hegel, en cuanto que el saber se interioriza y recuerda, a partir del ser inmediato encuentra por esta mediación la esencia. El propio pensamiento como ser, por su naturaleza, se interioriza y recuerda,
y este ir hacia dentro de sí viene a ser la esencia. Hasta aquí Hegel. Ahora bien, ¿cómo es que el pensamiento como ser deviene esencia? La respuesta es breve: por la propia negación del pensamiento como ser sobre sí mismo. Efectivamente, el pensamiento como ser se niega a pensarse más como ser, por lo que se tiene que pensar ahora como esencia. De esta manera, el pensamiento como esencia no es más que por su propia negación, o lo que es lo mismo, por la negación de sí mismo como ser. En un primer momento, el pensamiento como esencia es pues simple negación, pero al ser la negación de sí mismo como ser, da la impresión de que está enfrentado a sí mismo como si fuese un otro, como si por un lado fuese ser y por el otro esencia, o mejor dicho, como si existiesen dos tipos de pensamiento. Ahora bien, en cuanto al pensamiento como ser constituía un estar, algo inmediato, aquello que ahora parece enfrentársele y negarlo, el pensamiento como esencia, adquiere el mismo carácter de inmediatez. El pensamiento, como esencia, se considera entonces algo igualmente inmediato y distinto de aquel otro al que niega. El pensamiento como esencia, en tanto subsume a otro aparente pensamiento en cuanto ser, se presenta como lo esencial, mientras que el pensamiento como ser, en tanto es algo subsumido, viene a ser lo inesencial. Cito: la esencia, tomado por lo pronto como algo inmediato, es entonces un determinado estar, el cual está enfrentado a otro. Ella es solo estar esencial frente a algo inesencial. Fin de la cita. En tanto estos lados, el pensamiento como ser y el pensamiento como esencia, constituye cada uno una inmediatez, poseen el mismo valor. Si valen lo mismo, esto quiere decir que no hay diferencia y que si bien el pensamiento como esencia es lo esencial, también puede ser lo inesencial. Y lo inesencial, el pensamiento como ser, puede ser por el contrario lo esencial. Quedaría en manos de un externo, de un tercero, el establecer qué sea qué. No obstante, visto con más detenimiento, se ha dicho ya que el pensamiento como esencia no puede ser sino lo esencial, pues él mismo es el pensamiento como ser asumido, mientras que el pensamiento como ser, en tanto es lo completamente subsumido, no solamente es lo inesencial, sino que viene a ser algo nulo en sí mismo, es decir, algo solo aparente, de modo que este pensamiento como ser es apariencia. Cito: el ser no se ha conservado como algo distinto de la esencia, así que lo inmediato, diferente todavía de la esencia, no es meramente un ser inesencial, sino lo inmediato en y para sí nulo. Es solo una antiesencia, es la apariencia. Fin de la cita. Así, el pensamiento como ser, al que todavía podemos pensar enfrentado al pensamiento como esencia, no es solo algo inesencial, sino que incluso contrario a este último, pues es algo completamente insubsistente. A este aparente pensamiento como ser, que se piensa como contrapuesto al pensamiento como esencia, es a lo que Hegel denomina apariencia. Sin embargo, este pensamiento como apariencia, o como aparente pensamiento, solo es en relación al pensamiento como esencia, y para este, aquel otro es algo carente de valor. De manera que el pensamiento como apariencia no es otra cosa que lo nulo, y fuera de su nulidad, fuera de su relación con la esencia, dice Hegel, la apariencia no es nada. Ella es lo negativo puesta como negativo. Al ser lo negativo en sí mismo, solamente existe como negación y por su negación, es decir, por el pensamiento como esencia. El pensamiento como apariencia no se presenta como algo distinto e independiente del pensamiento como esencia, pues por sí mismo no es nada, únicamente puede ser pensado en relación al pensamiento como esencia. Tiene una existencia absolutamente dependiente, y solo nos podemos referir a él por la vía negativa. Pasando al ámbito de la filosofía, y en consecuencia hablando en términos de dualidad, donde el sujeto representaría la esencia y el objeto el ser, es posible decir, de acuerdo con Hegel, que tanto el mundo fenoménico del escepticismo antiguo como el fenómeno del idealismo kantiano
son para sus respectivas doctrinas pura apariencia. Un algo inmediato que únicamente es por su referencia a la determinación del sujeto, o en este caso, de la esencia. El escepticismo no permite afirmar con plena certeza que algo es, pues aquel mundo al que se refiere constituye solo una apariencia. Esto, en tanto, de acuerdo con sus propias conclusiones, no se puede garantizar que esté basado en un ser como tal. Por su parte, el idealismo no admite que se pueda tener un conocimiento efectivo de las cosas en sí mismas, ya que éstas únicamente son una apariencia que se presentan como fenómeno. No se pueden presentar como siendo ellas mismas, puesto que conforme a su representación, tampoco tienen un ser como tal, sino que solo son en referencia al sujeto trascendental. Empero, si bien el mundo fenoménico y el fenómeno son para el escepticismo y para el idealismo respectivamente pura apariencia, lo cierto es que ésta se les presenta también, en ambos casos, con múltiples determinaciones, esto es, como un determinado contenido múltiple. Y ciertamente puede ser que a la base de esta apariencia, mundo fenoménico o fenómeno, no haya ningún ser, ninguna cosa, pero el contenido no desaparece por ello. Este se mantiene como una multiplicidad de determinaciones diferenciables entre sí, como un contenido simplemente dado de inmediato. Un contenido que, si bien no ha probado de dónde surgió, puesto que como apariencia no se sustenta en un ser, paradójicamente acaba por determinar al sujeto que tiene frente a sí. Esto se repite en diferentes doctrinas filosóficas. Al escéptico le es dado un contenido. Él mismo se deja dar el contenido de su propia apariencia. Para el leibniziano, por ejemplo, el contenido asciende dentro del sujeto, o mónada, como una burbuja, de modo que es algo indiferente y enfrentado a dicho sujeto. Para el kantiano, es el contenido que tiene ante sí el que le genera afecciones e impresiones sensibles como sujeto, el cual simplemente la recibe. Y por último, al fichteano, el contenido del no yo, si bien puede hallarse por completo dentro del yo, no deja de representar algo independiente, y en cierto momento puede limitar y ser contrario al mismo yo, aunque no tenga ningún ser de base. Ahora bien, si la apariencia no es nada, o si solo es por referencia a la esencia, al sujeto, legítimamente podemos preguntarnos, ¿de dónde surge el aparente contenido que acaba por determinar a este sujeto? O dicho en lenguaje de la lógica, ¿de dónde proviene la determinidad que aparece enfrentada a la esencia? Recordando y volviendo al proseguir lógico, fue el pensamiento como esencia el que al negarse como ser, colocó al pensamiento en cuanto ser, como lo carente de esencia, es decir, como apariencia. Por lo que el pensamiento como apariencia no es en realidad algo independiente, sino el resultado del movimiento del propio pensamiento como esencia. De esta manera, queda por demostrar que las determinaciones del pensamiento como apariencia, y que aparentemente lo diferencian del pensamiento como esencia, no son sino determinaciones de este último. En filosofía, sería algo así como demostrar que el aparente contenido inmediato, la riqueza del mundo fenoménico y la multiplicidad de impresiones del fenómeno, no es más que algo puesto por el propio sujeto. Por ello es que Hegel afirma, la apariencia es el propio poner de la esencia. El pensamiento como apariencia no es pues otra cosa, otro algo, cuanto la negatividad del mismo pensamiento como esencia. La aparente presencia del pensamiento como apariencia no es más que el pensamiento en cuanto esencia, pero tomado como un ser, como algo contrapuesto a otro algo, cuando en realidad este otro algo no es más que él mismo en su propia negatividad. En ese sentido, al pensamiento como esencia nada la determina, sino que al negarse acaba determinándose. Cuando él mismo se determina como lo esencial y al mismo tiempo determina lo otro como carente de esencia, establece que toda determinación, que esto es inesencial, pudiera tener algo más que la determinación del propio pensamiento como esencia. Pensar en lo carente de esencia
el pensamiento como apariencia, no nos tendría más que remitir al pensamiento como esencia. Aquí debemos hacer el ejercicio de pensar en aquello que no es subsistente como tal, de pensar lo insubsistente en sí mismo, y que en realidad solo puede ser en un retorno del pensamiento en cuanto esencia como lo que éste es, como negación. A través de su pasaje por el pensamiento como apariencia, el pensamiento como esencia viene a coincidir consigo mismo. Pero ¿qué es lo que se ha ganado con ello? Que el pensamiento como esencia se ha determinado, no en algo otro, sino en el interior de él mismo. En un aparente referirse a algo externo, el pensamiento como esencia no se determina más que en su interior, poniéndose a sí mismo como momento de él mismo, como un movimiento que en su aparente ir no hace sino más que regresar a sí, siendo reflejo de sí, es decir, siendo reflexión. La esencia es, señala la lógica, dentro de su automovimiento, la reflexión. En ese sentido, el pensamiento como apariencia es tan solo un momento del pensamiento como reflexión. Es el ir del pensamiento como esencia aparentemente otro, mientras que el pensamiento como reflexión es el venir o el retorno del pensamiento como esencia a sí mismo. Se trata de un ir y venir que sin embargo se da en un solo movimiento. El pensamiento como esencia es, en un primer momento, negación, negación del pensamiento como ser. Es una nada, la cual, en un segundo momento, aparentemente se enfrenta a un pensamiento como apariencia. Este pensamiento como apariencia, en tanto carente de esencia, se presenta como el negar de la negación, como el negar del pensamiento en cuanto esencia, o simplemente se presenta como la negación en cuanto negación. De modo que este pensamiento como apariencia, lo mismo que el anterior, aparece igualmente como una nada. Hegel se refiere a ello como la nada de una nada. Todo lo cual quiere decir que en este aparente ir a otra cosa, el pensamiento como esencia no coincide más que consigo mismo dentro de sí mismo. Es el coincidir de la nada. En tanto su ir en realidad se trata simplemente de un volver a la nada, su transición no es tal. Efectivamente, en cuanto su determinación consiste en un movimiento, se trata de una transición, pero en cuanto no es más que un retorno a su interior, dicha transición queda subsumida, cancelada, pues el pensamiento como esencia no pasa a algo otro, sino que pasa a sí mismo, es su propio reflejo. Ahora bien, estrictamente hablando, el pensamiento como esencia no tiene este movimiento dentro de sí, como algo puramente lineal y sin enfrentarse a nada, pues si solo se quedara dentro de sí mismo, ni siquiera tendría movimiento. Sería pura negación que se eliminaría a sí misma. Negaría, o mejor dicho, se negaría como ser, y ahí terminaría la historia. No obstante, el pensamiento como esencia no se va a cero, porque en el acto mismo de negarse como ser, se pone frente a sí como un aparente ser que, aunque apariencia, por lo pronto es. Sin embargo, una vez que el pensamiento en cuanto esencia se identifica en su aparentemente otro, no está más que frente a sí, y efectivamente el pensamiento como esencia se enfrenta a sí mismo. Pero en este enfrentarse, recuerda, cae en la cuenta de que es el mismo en su movimiento de negación. Se acuerda que es un reflejo de sí, que es reflexión. Pero en tanto movimiento que regresa a sí, o mejor dicho, en cuanto a automovimiento, esta reflexión no puede ir más que determinándose a sí misma, y esto es a lo que nos enfocaremos ahora. La reflexión es el terreno y el retorno del pensamiento como esencia hacia sí, y este retorno se inicia a partir del pensamiento como apariencia. Veamos cómo se da este regreso. El pensamiento en cuanto a apariencia es lo negativo considerado como negativo, y al venir a coincidir consigo mismo como negatividad es entonces igualdad. Es un algo inmediato. En cuanto a pura igualdad consigo, es el mismo un algo, una inmediatez. Pero en tanto igualdad de sí como negación, no es el mismo, no es el mismo un algo. Lo es solamente en cuanto negativo. Es lo negativo de sí mismo.
es inmediatez subsumida. Al ser inmediatez que se subsume a sí misma, el pensamiento como apariencia no es inmediatez inmediata o dada, sino que es el retorno desde algo, desde el pensamiento como esencia, por lo que es inmediatez mediada o reflexionada. Es ser puesto. Esto es el ser puesto, dice Hegel. La inmediatez, que es puramente solo como determinidad o como reflexionándose. En realidad, no es que el pensamiento como esencia se pasara al pensamiento como apariencia y solamente después se volviera al pensamiento como esencia, sino que el mismo movimiento de ir del pensamiento como apariencia es ya el retorno al pensamiento como esencia. Tal movimiento es ya, por tanto, el pensamiento como reflejo, como reflexión. El determinarse del pensamiento en cuanto a apariencia como lo negativo es el propio retorno de lo negativo, el pensamiento como apariencia. En tanto no se trata más que de la vuelta a sí, el pensamiento como reflexión no hace sino ponerse a sí mismo como ser puesto. Se trata de una reflexión ponente. Cito: ella es poner, en la medida en que es la inmediatez como un retornar. O sea que no hay un otro presente, ni un algo desde el cual hacia el cual ella retornara. Fin de la cita. Sin embargo, en su afirmarse como ser puesto, el pensamiento en cuanto a reflexión ponente se niega como algo inmediato, pues al ser el mismo, puesto como un otro, realmente no es inmediatez, o su inmediatez solamente aparece como el retorno del pensamiento en cuanto a reflexión sobre sí. Pero es justo este retorno con el que el propio pensamiento como reflexión ponente se niega como pensamiento en cuanto a ser puesto o inmediato. Al negarse como un otro, es el propio pensamiento como reflexión ponente el que se presupone como aquello sobre lo que él mismo retorna. El pensamiento como reflexión ponente se presupone como ser puesto para volver a él mismo. Pero solo es presuponer en tanto se niega como ser puesto. Es decir, que para ponerse requiere presuponerse, y para presuponerse requiere ponerse. La reflexión ponente, comenta Hegel, es presuponente, pero en cuanto a reflexión presuponente, es sencillamente ponente. De esta manera, el pensamiento como reflexión ponente se presupone a sí mismo. En su propio retornar, el pensamiento como reflexión ponente presupone algo frente a él, un aparente ser puesto, el cual, al no tener sustento en sí, efectivamente es una pura apariencia, pero precisamente por ser algo meramente aparente, queda entonces subsumido como retorno, con lo cual el pensamiento como reflexión ponente viene a coincidir consigo mismo, de tal suerte que él mismo es aquella presuposición. El pensamiento en cuanto a reflexión ponente se pone como retorno a sí, se subsume a sí mismo, pues para ser vuelta a sí tiene que ser primero algo presupuesto. De ahí que, en tanto se subsume a sí mismo, es un pensamiento como reflexión ponente que se repele a sí mismo, y por tanto es pensamiento como reflexión presuponente. No obstante, el pensamiento como reflexión presuponente, al que parece regresar el pensamiento como reflexión ponente, en realidad no es más que el resultado del regreso. Se trata de un presupuesto puesto por el mismo movimiento del retorno. Empero, se trata de un aparente regreso, pues tal retorno es en verdad algo constitutivo del pensamiento en cuanto a reflexión presuponente, como reflexión dentro de sí mismo. No se regresa a algo inmediato, dado, sino a algo completamente mediado por su propio movimiento reflexivo. El pensamiento como reflexión ponente y su retorno al pensamiento como reflexión presuponente consiste en un movimiento puramente interno con la apariencia de la salida de sí para regresar a sí. O en otras palabras, consiste en un automovimiento, que al salir de sí no va sino dentro de sí. El pensamiento como reflexión ponente solo es en tanto pensamiento como reflexión presuponente, por lo que solamente es el mismo en tanto no es el mismo, es lo negativo de sí mismo, es decir, solo es en cuanto a automovimiento.
Si bien el pensamiento como ser puesto es puesto por el pensamiento en cuanto a reflexión ponente, y en consecuencia no es algo distinto del retorno de este último, lo cierto es que el pensamiento en cuanto a ser puesto se pone realmente como algo distinto del pensamiento en cuanto a reflexión ponente, pues de otro modo no habría movimiento alguno, no se habría ido más allá del pensamiento en cuanto a reflexión sin más. Es por el retorno del pensamiento en cuanto a reflexión ponente, a partir del ser puesto, que él mismo aparece enfrentado a un otro que al momento se presenta como presuposición, un otro que si bien solo permite pensar el retorno del pensamiento en cuanto a reflexión ponente sobre sí, no deja de tener el carácter de algo inmediato. Así, el pensamiento como reflexión, que inicia su vuelta así y frente a esta inmediatez, es la reflexión externa o real. Cito. La reflexión es así determinada, en cuanto tiene una presuposición según esta determinidad, y se inicia desde lo inmediato como su otro. Ella es reflexión externa. Fin de la cita. De inicio, este pensamiento como reflexión externa se encuentra dividido en dos momentos. Por un lado, él mismo es el pensamiento como reflexión dentro de sí, y por el otro es el pensamiento como inmediato. Pero en tanto este pensamiento como inmediato es justamente algo puesto por el pensamiento como reflexión externa, aquel constituye un presupuesto de este, por lo que no es algo que se pueda determinar a sí mismo. De ahí que toda determinación del pensamiento como inmediato constituye una determinación externa, pues viene dada justo por el pensamiento en cuanto a reflexión externa, que, valga el énfasis, precisamente se le enfrenta como una exterioridad. Sin embargo, en cuanto el pensamiento como reflexión externa pone, no precisamente determinaciones, sino que pone por completo al pensamiento en cuanto inmediato como tal, el retorno así del pensamiento como reflexión externa no inicia a partir de algo extraño, sino a partir de su propio automovimiento. En cuanto el pensamiento como reflexión externa pone al pensamiento en cuanto inmediato, entonces él mismo subsume su poner, lo borra como algo externo. Si en un principio el pensamiento como reflexión externa parecía determinar justo externamente al pensamiento en cuanto inmediato, ahora ese pensamiento en cuanto inmediato no se muestra más que siendo el propio pensamiento como reflexión externa frente a sí mismo. El pensamiento como inmediato no es realmente inmediato, sino que es el propio pensamiento como reflexión externa, o como dice Hegel, es inmediatez esencial. Es inmediato no siendo inmediato. El pensamiento en cuanto a reflexión que se asume como siendo el mismo y no siendo el mismo al mismo tiempo, y que justo en ello reside su coincidir consigo, es la reflexión determinante o absoluta. Cito. Lo que está pues precisamente es que la reflexión externa no es externa, sino precisamente, en la misma medida, reflexión inmanente de la inmediatez misma. O sea, que aquello que es por la reflexión ponente es la esencia en y para sí. Ella es reflexión determinante. Fin de la cita. Alcanzado este nivel de pensamiento como reflexión determinante, la lógica nos invita a abandonar por un momento el tratamiento científico e ir una vez más al ámbito dualista de la filosofía, donde la reflexión se muestra como una mera capacidad espiritual del sujeto. Ahí Hegel nos dice que de alguna manera Kant se había acercado ya a su propia concepción de la reflexión determinante, a la que sin embargo el filósofo de Königsberg llamaría juicio reflexionante. Recordemos, para Kant el juicio es aquella facultad que permite pensar lo particular como contenido en lo universal. Ahora bien, existen dos formas de establecer este vínculo, es decir, dos formas del juicio. Por un lado, contamos con el juicio determinante, donde teniendo lo universal como algo dado, nuestra facultad subsume a él lo particular. Por otro lado, y es donde Hegel pone su atención, contamos con el juicio reflexionante, donde teniendo lo particular como algo dado, nuestra facultad ha de hallar lo universal al cual subsumirlo. En tanto este último juicio parte justamente de lo particular como algo dado,
viene a ser estrictamente una reflexión externa, una reflexión que se enfrenta a algo inmediato y parte de él, para encontrar así su determinación extrínseca. Sin embargo, y esto es lo que le interesa rescatar a Hegel, este juicio reflexionante kantiano de alguna manera podría ser asimilado a la reflexión determinante de la lógica. Lo mismo que en esta reflexión, la determinación universal del juicio reflexionante vendría a ser la esencia de lo particular o lo inmediato, por lo que tal inmediatez particular valdría como algo meramente nulo a partir del cual el juicio haría su inicio, su retorno a él o a la esencia, poniéndola inmediatamente particular como un presupuesto, que al no ser más que la vuelta así del juicio, la determinación de éste sobre aquel no es algo ajeno o externo, sino algo inmanente a su propio movimiento. Esto último, en realidad, sería el resultado lógico de la filosofía trascendental. No obstante, Kant se detuvo y estableció la reflexión como una capacidad subjetiva, separada de lo inmediato y que sería para él algo puramente dado, lo mismo que éste. Así, a pesar de encontrarse en planos distintos, Hegel identifica que, de algún modo, ahí, en el juicio reflexionante de Kant, está también el concepto de la reflexión absoluta o determinante. Volviendo al tratamiento científico, el pensamiento como reflexión determinante no es más que la unidad del pensamiento como reflexión ponente y del pensamiento como reflexión externa. En tanto su unidad, podemos decir que el pensamiento como reflexión determinante es el que desde el inicio pone frente a sí un otro, ya sea un ser puesto, ya sea un ser inmediato, pero este otro no es algo independiente, sino que es solo su negación o subsunción. Solo es en referencia al retorno del pensamiento en cuanto a reflexión determinante. De modo que no se trata nuevamente del pensamiento como ser de la doctrina anterior, sino del pensamiento en cuanto a ser puesto o ser inmediato, el cual es algo insubsistente, ya que en sí mismo no es más que lo negativo sin ser realmente nada. No obstante, mientras el pensamiento como ser puesto o ser inmediato permanezca como lo negativo frente a la negatividad del pensamiento como reflexión determinante, aquello mismo se mantendrá como una determinidad. Pero, como se ha dicho, si el pensamiento en cuanto ser puesto o ser inmediato no es más que una presuposición del pensamiento como reflexión determinante, este pensamiento en cuanto ser puesto o ser inmediato no viene a ser sino el repelerse a sí mismo del pensamiento como reflexión determinante. Este se muestra como el propio pensamiento en cuanto ser puesto o ser inmediato. Por lo que dicho pensamiento como ser puesto o ser inmediato se pone a sí mismo. Con ello, el pensamiento como ser puesto o ser inmediato, esto es, lo que aparecía como determinidad, se convierte ahora en determinación. El ser puesto, dice Hegel, es así determinación de reflexión. Existe, pues, una diferencia entre las determinaciones reflexionadas del pensamiento como esencia, a las que Hegel también llama esencialidades, y las determinidades inmediatas del pensamiento como ser. Las determinidades tienen como referencia al pensamiento en cuanto ser, y de hecho este constituye su fundamento. Ahora, en tanto el pensamiento como ser es diferente o desigual a la determinidad, esta es diferente dentro de sí misma, no tiene ser, es diferente de éste, y es por tanto momento que pasa, que desaparece dentro del otro. Solo llega a tener consistencia por el pensamiento como ser, por lo que al depender de esta, la determinidad es algo meramente relativo y pasajero, pues cada una desaparece en su contraria. En cambio, las determinaciones, aunque también tienen como referencia al pensamiento en cuanto ser, no lo es en su inmediatez, sino en cuanto pensamiento que es reflexionado dentro de sí mismo, y es a este que tienen por fundamento. Por otra parte, en tanto el pensamiento como ser reflexionado solo lo es por su negación, en la vuelta a sí, su misma determinación es pensamiento como reflexión dentro de sí, es igualmente un retorno a sí.
de modo que la determinación no tiene consistencia por algo ajeno, como lo es en el caso de la determinidad, sino por su vuelta a sí, por su igualdad consigo. La determinación de reflexión no es entonces diferente de sí misma, sino igual a sí misma, de tal suerte que no es algo relativo, pues no se refiere a otro ser para ser, y tampoco es algo pasajero, pues no es algo que desaparezca en otra determinación, sino que, en tanto negación de sí o reflexión dentro de sí, tiene consistencia en sí misma. Así que las determinaciones del pensamiento como esencia, dice Hegel, en lugar de ser transeúntes en sus contrapuestas como eran las determinidades del ser, aparecen más bien como absolutas, libres e indiferentes una respecto a otras. Aunque se presuponen mutuamente, se mantienen en esta referencia sencillamente separadas. Se cierra la cita. En virtud de constituir una reflexión dentro de sí, las determinaciones del pensamiento como esencia poseen una identidad propia, verdadera autonomía las unas respecto de las otras, como si estuviesen flotando en el vacío, y a pesar de que una remita a la otra, cada una es subsistente de suyo, son algo que se refiere a sí infinita o circularmente. Si se quiere, cada determinación es un transitar, pero no a un ser otro, sino a su propio ser mediado. Con su transitar no va sino dentro de sí, o como dice Hegel, esta determinación ha hecho inflexión de su reflexión, con lo que al girar sobre sí no es sino puro automovimiento. Para concluir, podemos decir que la intención de Hegel en esta parte expuesta ha sido mostrar que la esencia no es, como en otras filosofías, el trasfondo de algo. No obstante, ¿cómo se demuestra que la esencia no es el trasunto de algo otro? Justamente demostrando que la esencia es reflexión, reflejo de sí, o sea, que es automovimiento o autodeterminación, lo cual quiere decir que toda determinación es al final determinación de reflexión, una vuelta sobre sí, y que es ahí donde reside la verdadera libertad del pensar. Autodeterminándose, el pensamiento supera la aparente indiferencia del ser con respecto a sus determinidades. Lo que aún resta es observar las formas en las que esta autodeterminación va desplegándose hasta pensarse y hacerse absolutamente libre. Por lo pronto, el pasaje a la esencia habrá tenido como objetivo el mostrar que es imposible pensar al pensamiento simplemente como ser, y la consecuencia de ello es que entonces ha de tener que ser pensado precisamente como esencia, y más adelante como concepto, para pensarse así plenamente. El pensamiento era ser, al momento es esencia. El pensamiento nunca es meramente ser, sin embargo, en la lógica se ha tenido que arribar a otro momento para demostrarlo, para ver cómo en este intento de hacerlo, conduce necesariamente a otra cosa que no es el ser, esto es, a la esencia. Ahora bien, al tratar este tema en la obra de Hegel, no podemos esperar encontrar la esencia de las cosas, puesto que aquí no nos las vemos con cosas, pero tampoco podemos esperar encontrar la esencia del ser, puesto que éste no es algo distinto del pensar, e incluso hemos visto que, por su propio desarrollo, termina siendo la esencia misma. De manera que lo único que cabe esperar en esta parte de la lógica es el permitirnos pensar al pensamiento pensándose esencialmente. Esto es el pensarse a sí mismo como esencia a través de nosotros. Y no es poca cosa si con ello va más allá de lo dicho con anterioridad en la historia de la filosofía, y es como tal un paso más en el desarrollo de la ciencia filosófica. Hasta ahí la exposición. Ves que te comentaba ya con anterioridad, Luis, que en parte de tu presentación sostienes que la reflexión se muestra como infinita referencia a sí, como el automovimiento del poner y el presuponer de sí mismo. Y Hegel da a entender que subsume plenamente la esencia a la apariencia, siendo la suya, mostrándola como un producto suyo. Pero si ya es pleno automovimiento, un poco para los que nos escuchan sería tratar de dar cuenta de por qué no se detiene ahí,
porque si ya la reflexión es automovimiento, ya ha subsumido plenamente a su apariencia, ¿qué le hace falta que la lleva todavía más allá de sí al movimiento lógico? Porque lo cierto es que el movimiento categorial en Hegel no se detiene ahí. O sea, todavía hay otra serie de estadios por el cual tiene que superar, que habría que aclarar por qué ese automovimiento todavía no es plenamente lo que Hegel está buscando. Sí, gracias, Iván. Pues justamente porque en el movimiento del pensamiento, como lo decía, no es algo que nosotros movamos subjetivamente, ¿no? De hecho, ahí la cientificidad de la lógica consiste en ver cómo la cosa se autodesarrolla. Ahora, cuando llegamos al final del ser, el ser parece indiferente a sus determinaciones. En realidad parece que se encierra sobre sí mismo y que si de algún momento quisiera determinarse más, volvería a la cualidad para que fuera la cantidad y después otra vez a la medida. Lo que encontramos ahí es que cuando el ser ya no, el pensamiento ya no se puede pensar más como ser, en realidad tiene que pasar a otra determinación, una especie de repliegue, de volver sobre sí, y justamente en ese repliegue se da cuenta que se tiene que tiene que negar incluso el camino, pero justamente en el negarse y el colocarse como un otro, como otra negación, pues no es más que la negación de la negación, es decir, se identifica consigo mismo como pura negación. ¿Cuál es el camino entonces? Nosotros no lo dictamos, sino justamente el pensamiento nos dice, bueno, aquello que coincide consigo mismo, pues no es más que igualdad consigo mismo, es decir, es identidad. Ahora, algo que es idéntico es porque es diferente. Y ahí empieza un discurso que nos va a llevar todavía más allá. A lo que voy es que justamente el movimiento, aunque ya es un reflejo de sí, un retorno así, pues nos lleva todavía más allá, no por voluntad de nosotros, ¿no? Diríamos, bueno, vamos a parar aquí. Ya es la libertad porque es automovimiento, no parece que no tiene algo frente a sí, pero justamente se empieza a autodeterminar. Ya es autodeterminación, pero ¿qué determinación tiene? Pues justamente esa, ¿no? La de la identidad. Si es negación y al final de cuentas se pone como un otro momentáneo, aparente y se da cuenta que ese otro es negación, dice, bueno, pues coincido conmigo mismo. Soy pura negación, soy igual a mí mismo, soy identidad. Y justamente eso es lo que le da marcha a las determinaciones de reflexión que vendrán un poquito más adelante en otras exposiciones. Gracias, Luis. Me parece que un poco con la introducción que dabas, ya perfilabas una cierta respuesta porque, como sostienes al inicio, o sea, para la conciencia común, reflexión y pensamiento parecen estar muy cercanos a una mera facultad subjetiva que pues depende de nuestra voluntad si ejercemos o no. Pero obviamente en Hegel, sobre todo en la lógica, tienen un tratamiento muy particular. Y la otra duda que te planteaba era principalmente sobre la diferencia que hay entre el concepto de reflexión en la lógica y el concepto de pensamiento, que siendo la reflexión un momento particular, en contraste con lo que es el pensamiento, que es el movimiento general de toda la obra, o sea, el concepto de pensamiento como el pensamiento pensándose a sí mismo. Entonces, si bien Hegel se distancia de esta visión de la conciencia común, ¿cómo entender ahora la diferencia al interior del propio sistema entre reflexión y pensamiento? Sí, en realidad la reflexión sería solamente un momento por el que atraviesa el pensamiento, un momento necesario, justamente porque si vamos como en la doctrina del ser en un transitar, pues hay un límite. Parece que después no se puede transitar aún más, ¿no? Y Hegel hace la comparación con la historia de la filosofía diciendo, bueno, es que justamente cuando tratamos de pensar el ser de las cosas, de alguna manera nos damos cuenta que en el ser no está la verdad. Sí, hay que ir más allá, ¿no? En la filosofía se entendió que es como ir un trasfondo, un más allá, un atrás, ¿no? Algo que estaría por ahí oculto. Y la virtud de Hegel es precisamente eso, que dice, no es nada oculto, simplemente pensando aún más el ser, ¿no? No hay que detener al pensamiento, sino justamente ir más adelante. Y justamente en ese esfuerzo, por ir más allá del ser, es que aparece la reflexión. Hegel toma este concepto distinto del alemán, ¿no? Porque en el alemán hay un término, Nachdenken creo es,
Pero es una reflexión que vendría a ser, como tú decías al inicio, una reflexión que depende del sujeto, de la subjetividad, para poder comparar determinaciones. Y en el caso de Hegel, esa parte ya quedó atrás. Entiendo la duda, porque si nosotros seguimos en la idea del dualismo, como comúnmente se piensa en la vida cotidiana y como se retoma a partir de algunas filosofías, pues la reflexión no pasa de ser un ejercicio de lo que llamamos pensamiento, ¿no? Pero si en la lógica estamos ya en el momento donde sujeto y objeto forman una unidad, pues eso que llamamos reflexión ya no puede pertenecerle a un lado, a un sujeto o a un entendimiento, a un pensamiento, como comúnmente se dice, sino que debe estar en ambos. Incluso en la enciclopedia Hegel lo muestra así, ¿no? La reflexión como una especie de rayo, una luz que va, choca con una superficie y que regresa. Tal vez la figura es imprecisa porque Hegel mismo lo dice, ¿no? A final de cuentas, en su ir ya es un venir, porque justamente con lo que se va a encontrar es el mismo pensamiento ahí, ¿no? Es decir, es un reflejo, pero en un solo movimiento hacia adelante. Y creo que ahí está la gran diferencia, ¿no? Si nosotros consideramos que hay una unidad sujeto-objeto, la reflexión ya no puede significar lo que es para la conciencia común o para las filosofías anteriores. Me parece que tienes razón, o sea, que la reflexión queda subsumida como momento de lo que es el movimiento más global del pensamiento. Ves que al inicio en la introducción Hegel dice, los primeros que entren a la ciencia de la lógica se les va a hacer muy árida, se les va a hacer muy árida porque en realidad no están acostumbrados a pensar en categorías en sí. Sin embargo, conforme vayan avanzando y se vayan acostumbrando al movimiento del pensar, van a darse cuenta justamente de la relación que tiene esto con el contenido inmediato, con el contenido de la conciencia común, incluso con las ciencias. Y por eso te preguntaba en otro momento, a todo esto, cuando Hegel está diciendo que la reflexión subsume su apariencia, que es producto de ella, ¿qué querría decir entonces esto, ya sea en el campo de la ciencia o en el campo de la conciencia común, para aquello que nosotros entendemos como el desconocimiento o como aquello que aparentemente todavía no conocemos? Porque Hegel ya nos está diciendo que en realidad toda reflexión del ser ya está subsumida por el mismo pensamiento, ya no hay nada más allá de la reflexión. Entonces, mi duda sería eso, ¿cómo entenderíamos o cómo Hegel explicaría aquellos fenómenos de los cuales todavía no hemos dado cuenta? Sí, claro, ahí lo importante sería hacer la separación que ya les comentaba, ¿no? En la exposición, que si bien hay una unidad entre el ser y el pensar, también hay una diferencia. De hecho, en eso consiste el pensamiento especulativo, un poco ligándolo con lo que mencionabas hace rato, ¿no? Porque al final de cuentas, Hegel identifica no como un método preestablecido, pero sí como un movimiento que se realiza al pensar las cosas, que hay tres momentos del pensamiento, una como entendimiento, otra como el pensamiento dialéctico y otro como el pensamiento especulativo. El momento especulativo querría decir que nosotros concebimos la contradicción como tal, ¿no? No identidad, no diferencia, sino justamente la unidad. O como en algún momento Hegel lo dice, ¿no? La identidad de la identidad y la diferencia de la identidad y la diferencia. Es decir, en el pensamiento especulativo está la unidad y la diferencia, la igualdad y lo distinto. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros consideramos que el ser y el pensar son una plena unidad, parecería que el pensamiento es una especie de demiurgo que genera la realidad y que ya no tenemos nada afuera, que es meramente un producto del pensamiento como facultad y que genera el mundo externo. En realidad no, si bien ser y pensar son una unidad, es algo que se logra, es algo que se alcanza con el ejercicio del pensar, no es algo dado, porque si así fuera, pues tendríamos el conocimiento absoluto en el sentido del mal infinito, ¿no? Conoceríamos todo lo que vendría, ya vendría conocido de antemano, porque sería una unidad primigenia, cuando en realidad es algo que se alcanza. Hegel lo dice de otra forma en la enciclopedia, ¿no? Dice cuando hay que llevar la experiencia a realidad efectiva. No vamos a negar que hay un mundo, que hay una experiencia, sino justamente esa experiencia transformarla y justamente al pensarla plenamente la dejamos esa parte de realidad inmediata y la convertimos en algo mediado, ¿no? Me parece que por ahí se puede responder a esta pregunta que haces, ¿qué hay con lo desconocido?
pues va a ser desconocido justamente hasta que no se trabaje sobre ello, ¿no? Con este ejercicio del pensamiento. Gracias, José Luis. Me ha parecido una excelente presentación, de una gran claridad. Te felicito, ha sido muy bien hecho. ¿Qué papel juega la reflexión y en general la doctrina de la esencia en algo que Hegel llama la lógica? Y quiero decir, ¿de qué manera la lógica hegeliana, a través de estas categorías que estamos examinando, se distingue de las lógicas formales? ¿De qué manera Hegel evita el formalismo? ¿Cómo hablar de lógica cuando el proyecto hegeliano parece muy distante de las lógicas formales a las que normalmente en nuestra educación nos tienen acostumbrados? Sí, justamente pensando que la lógica de Hegel tiene como antecedente la fenomenología, que se entiende como la ciencia de la experiencia, y donde la conciencia se topa con algo aparentemente otro. En esa medida, lo que le comentaba Iván justamente, ¿no? Hay un esfuerzo del pensar por unificarse con aquello que aparentemente es un otro. Una vez que se logra esta unidad y que después en la ciencia de la lógica de lo que se trata es pensar cómo esta unidad se va determinando de diferentes maneras, pues la lógica formal queda por otro rumbo. ¿Por qué? Porque lo formal, a final de cuentas, siempre nos lleva al empirismo. ¿A qué me refiero? Que cuando decimos formal, nos estamos refiriendo a la forma, es decir, a un pensamiento que está por un lado y por otro lado está las cosas, ¿no? O la experiencia. Entonces, cuando hacemos una lógica formal, pareciera que el pensamiento simplemente se las tiene que ver consigo mismas y que hay principios innatos, ¿no? Leyes lógicas que surgirían de un pensamiento apartado de la realidad. Justamente la lógica formal trata de investigar esas leyes, de estudiarlas, de ver su aplicación tal vez, pero por un rumbo, por un camino distinto al de la experiencia. Por eso se remite a la mera forma. En Hegel no, en Hegel justamente cuando ya hemos superado esa dicotomía, esa separación y estamos trabajando sobre la unidad, ya no hay por qué remitirnos a la formalidad, puesto que toda categoría, todo concepto, toda determinación implica ya a eso que se tiene enfrente, ¿no? Entonces yo respondería de esa manera, que la parte formal, a final de cuentas, es un pensamiento que depende de la experiencia. Justamente se acusa a Hegel, y eso es un poco la dirección de mi pregunta, se acusa a Hegel de que Hegel no respeta las leyes del pensamiento. Es decir, durante mucho tiempo la lógica ha creído que el pensamiento es normalmente libre, pero que hay ciertas leyes que no puede violentar, y entre ellas, por ejemplo, la de la contradicción. ¿Por qué Hegel rechaza la idea de que exista algo así como leyes del pensamiento? Sí, claro, justamente porque una ley, algo así como una ley del pensamiento, supondría algo dado, algo, un axioma a partir del cual juzgar, calificar y demás, ¿no? Hegel no es que rechace como tal lo que se conoce como leyes del pensamiento. Lo que hace es justamente ver cómo es que emana el proceso por el que el pensamiento alcanza ese tipo de aparentes leyes. No tendría que ser consideradas como leyes, sino como momentos necesarios del pensar. No es que lo abandone y que diga, bueno, eso no vale, ¿no? Sino que a final de cuentas, el principio de identidad, el del tercero excluido, el de la contradicción, son principios que se alcanzan justamente en el esfuerzo por pensar y es donde aparece, ¿no? Justamente en la esencia, en la doctrina de la esencia. ¿Por qué? Porque ahí el pensamiento, al ser automovimiento, al reflejarse sobre sí, pues tiene que habérselas con esa parte de principios que él mismo va determinando y que nos muestra, por decirlo así, su origen, de dónde habrían surgido esas ideas que llamamos leyes. ¿Qué es lo que ocurre? Que justamente cuando el entendimiento eh, arriba a esas leyes o de alguna manera las conoce, pues detiene el proceso.
Al olvidarse del proceso, aparece como algo dado y como algo que siempre ha estado. Lo que hace Hegel es insistir en que, si bien es un momento necesario, hay que meterlas en la dinámica, en el dinamismo del, del pensamiento para ver cómo se desarrollan y se van superando cada uno, ¿no? Muy bien, una cuestión adicional. Hay varios comentaristas que sostienen que es un poco sorprendente que la doctrina de la esencia, que arranca con la reflexión, no sea propiamente en categorías de la esencia, sino con algo como la reflexión, que parece ser algo como un método, como un procedimiento, como un de pensar. ¿Qué responderías a eso? Por qué la doctrina de la esencia tiene que empezar por una categoría como reflexión, pues que no pertenece a las categorías usuales de la esencia? Pues pienso que lo que hace Hegel está tomando en un sentido muy específico el concepto de reflexión, porque, por ejemplo, él tendría el concepto de Nachdenken, si no recuerdo mal, Ujú. pero incluso él dice, vamos a retomar un contexto extranjero. Es decir, cuando habla de Muy bien. reflection, está haciendo un uso en el sentido de, bueno, algunos lo llaman ontológico, ¿no? Pero ahí es un poquito impreciso por la parte en la que estamos. Pero el concepto de reflexión viene a ser, como ya dije, no una facultad del sujeto, del individuo, sino un modo de ser del pensamiento, un momento en el que hay un ir y venir del pensamiento, que al no identificarse con un sujeto, lo que está haciendo es mostrar más que una facultad, un movimiento. Yo creo que esa es la virtud de Hegel, cómo es un movimiento. Ahora, si se llega a interpretar que ya pertenece a una especie de método, una especie de camino, de cómo hacer las cosas, es por eso mismo, porque pienso que se recae en la idea de que es una capacidad. Incluso, ¿no? Se dice dentro de la filosofía es la reflexión sobre la realidad y pareciera que la reflexión es el punto de partida. Pero lo mismo que comentaba hace rato, ¿no? La reflexión es algo a lo que se llega. Si bien la reflexión se trabaja en otro momento, aparece de manera implícita, tal vez, ¿no? Porque lo podemos encontrar tal vez en algunas partes anteriores, ¿no? Anteriores a la doctrina de la esencia. Pero cuando se irrumpe, cuando aparece, es hasta este momento, cuando ya el pensar no puede ir más allá, sino que justamente se repliega sobre sí. Y este repliegue, este volver, este regresar, es a lo que Hegel le llama reflexión. La pregunta va justamente en ese sentido, es decir, algunos comentaristas dicen cuando empieza la doctrina de la esencia o con la reflexión, parecería que Hegel nos está diciendo, mire, este es el procedimiento a seguir de aquí en adelante, cuando no, no ese es el caso, pero va en ese sentido. Déjame hacerte una pregunta que quizá para ti sea elemental, pero que tal vez a las personas que nos escuchan les resulte interesante. Si la esencia de Hegel no está más allá del ser, ni en el interior del ser, ni en la profundidad del ser, ¿dónde está? ¿Existe la esencia para Hegel? ¿Qué sería la esencia para Hegel? Sí, la esencia no podría ser un algo, porque eso supondría que hay una separación otra vez, ¿no? No podemos pensar la esencia de un ser, porque estamos distinguiendo entre ser y esencia. No podremos pensar la esencia del pensamiento porque estaríamos otra vez distinguiendo, ¿no? Habría una dualidad. ¿Qué es lo que nos permite pensar esta doctrina de la esencia? Las cosas esencialmente. Es decir, no permite pensar la esencia del ser, sino pensar al ser esencialmente. Como comentaba en la exposición, el sujeto de la lógica es el propio pensamiento. Y en este momento, en el de la doctrina de la esencia, lo que está haciendo el pensamiento es pensarse esencialmente. Y no salimos de ese automovimiento, ¿no? Ahora, alguien diría, bueno, ¿y esto para qué, no? A final de cuentas, el pensamiento tiene que habérselas consigo mismo, porque en determinados momentos el pensamiento cae
en la fantasía, en la ilusión, en el obstáculo que él mismo se impone, y pareciera que hay algo externo que lo está limitando. O sea, el pensamiento se las ve consigo mismo hasta que se libera por completo, ¿no? Hasta que es capaz de concebirse, de llegar a hacer el concepto, de corresponder con su concepto. Esto no implica que no podamos pensar la esencia en otros ámbitos, pero ya bajo la guía de Hegel sería algo distinto, ¿no? Que, por ejemplo, pensar la esencia del sistema social en el que vivimos no implicaría buscar una determinación, una cualidad que la definiera, sino pensar la realidad como proceso. Entonces, como un autodespliegue, un autodesarrollo de esa realidad que estamos pensando. Más que un dato, más que una cualidad oculta, más que algo hecho, la esencia se hace en el momento de pensar esencialmente las cosas. Y bueno, falta un poquito porque faltan todas las determinaciones de la reflexión que más adelante se desarrollarán. Pero justamente pensándolas bajo esa terminología es que podemos empezar a pensar realmente o esencialmente aquellos objetos que se nos presentan. Por lo pronto estamos con el pensamiento. Por lo pronto el pensamiento se está pensando esencialmente. Después podemos pensar, como les decía, ¿no? El sistema social en el que vivimos o cualquier otra realidad. Porque, por ejemplo, ¿no? Hay discusiones que son a veces entretenidas que dicen, bueno, el café descafeinado no es café, pensando que hay una esencia, ¿no? Algo que está ahí y que si no lo tiene, bueno, pues deja de ser. Lo que nos invita a la lógica es decir, bueno, el café puede ser descafeinado porque no te fijas en una cualidad, sino en el proceso necesario que lo convierte en café, ¿no? No es una cuestión de tiene un atributo o no lo tiene, sino la forma esencial en la que lo estás pensando. Entonces me parece que por ahí va la apuesta de Hegel, que son cosas enormes, ¿no? Porque que yo sepa, alguna otra filosofía no se había atrevido a tratar el tema de esta manera. Yo preguntaría, ¿qué diferencia crees que hace pensar la esencia como una determinación a como un movimiento? O sea, por qué preferir una sobre otra? ¿Qué aporta? Sí, lo que aporta, pues puede ser justamente el conocimiento científico de las cosas. ¿En qué sentido? En que si pensamos la esencia como una cualidad, pues estamos introduciendo un presupuesto. Es decir, ya introdujimos el presupuesto de que hay una cosa y ya introdujimos el presupuesto de que hay algo que está detrás. Y me parece que esa justificación tiene que ser metafísica. ¿Cómo explicamos que asumo que hay algo que de alguna manera ya conozco y que luego le busco una esencia como un dato? Eso presupondría que ya conozco también la esencia. Para predicarle una determinidad eh, esencial a algo, pues quiere decir que ya de alguna manera lo conozco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con Hobbes o con Locke, que decían, hay algo esencial en las cosas, un dato que es la extensión o la forma. Bueno, ¿y de dónde saqué que hay un objeto? ¿De dónde saqué que hay extensión? ¿Qué es la extensión? ¿Qué es la extensión sin que yo introduzca el espacio o el tiempo? Entonces ahí hay una serie de presupuestos que nos permiten pensar a fondo la realidad. La apuesta de Hegel es, bueno, antes de presuponer, pues ve el proceso. Justamente esa es la diferencia, porque si ustedes recuerdan, pues el gran problema al inicio de la lógica es pensar libre de presupuestos. No es una cuestión sencilla, pero es toda una reflexión que justamente lo que permite es pensar científicamente las cosas, libre de presupuestos. Entonces, lo que ahorita preguntas, Nadia, es ¿cuál sería la diferencia? Pues que una esencia como cualidad, una esencia como atributo, pues nos mete en el problema de las presuposiciones. Hegel, liberándose de presuposiciones, dice, bueno, entonces hay que pensar no como algo separado, sino como el proceso, el autodespliegue, el autodesarrollo de la cosa pensada. Agradecemos enormemente a el doctor José Luis Martínez Hernández por su maravillosa presentación. Nos vemos en 15 días. Recuerden que las presentaciones sobre las contribuciones de la ciencia a la lógica salen el día 2 y el día 17 de cada mes. Y
No olviden hacer preguntas si es que las tienen en la parte de comentarios de las exposiciones que se han estado dando, para que en caso de que haya bastantes preguntas, se puedan hacer algunos videos tratando de responder a todas sus preguntas. Sin más por el momento, nos vemos hasta el próximo video.